pasar un poco sobre, son sus diapositivas Recording in progress. de la doctora Nidia por si acaso, pero no son todas las diapositivas, ¿ya? Son solamente algunas, las más específicas y de las cuales normalmente suele hacer más preguntas. Sí, vamos a recalcar cada una para que luego también, este, podamos resolver su modelo de examen si tiene. Ya pues continuamos con laboratorio. Habíamos ya mencionado sobre la glucólisis, ¿no es cierto? En los hidratos de carbono, hablamos sobre la glucólisis, qué finalidad tiene la glucólisis, degradar la glucosa, ¿no es cierto?, en dos porciones y convertir finalmente piruvato para que eso se convierta en acetil-CoA y vaya al ciclo de Krebs. ¿Para qué realizamos la glucólisis? Para formar energía, ¿no es cierto? Entonces, también vimos lo que es la glucogenogénesis, que es la síntesis nueva de un glucógeno. La glucogenólisis también vimos que consta de la degradación, pero, perdón, ¿para qué nosotros hacemos la glucogenogénesis? ¿Ya? La glucogenogénesis nosotros hacemos en situaciones de que, por ejemplo, haya un excedente de glucosa en sangre, no la vamos a desechar, ¿no es cierto? Es como que cuando nosotros cocinamos por demás en casa, no la tenemos que botar, se guarda esa comida para nuevamente después utilizarla o comerla. Entonces, lo mismo pasa con la glucosa. La glucosa cuando está en exceso se reserva en forma de glucógeno, ¿en donde? En hígado y músculo. Vamos a hablar también acerca de las pentosas. También la única vía que toma la glucosa no es la síntesis de glucógeno, sino que también toma la vía de las pentosas, ¿ya? ¿Para qué? Para formar unos intermediarios para formar lípidos y reserva energética en lípidos. Vamos a ver eso también. Ahora la glucogenólisis, ¿para qué la utilizábamos? Utilizamos nosotros la glucogenólisis en situaciones de ayuno prolongado, o sea, cuando no comemos, ¿no es cierto? No estamos consumiendo carbohidratos, entonces necesita nuestro cuerpo energía, entonces, ¿qué va a hacer? Va a activar la degradación del glucógeno que tenemos de reserva en hígado y músculo para que liberen la glucosa y esa glucosa vaya a la célula y empiece a formar energía, ¿ya? La glucólisis, ¿qué era? Precisamente la degradación de la glucosa para el ciclo de formar energía. Ahora vamos a hablar de la gluconeogénesis, ¿ya? Con eso terminaríamos lo que hidratos de carbono. Vamos a hablar de colesterol luego. La gluconeogénesis, recordemos qué quiere decir. Quiere decir formación nueva de una glucosa. Gluconeo, dice, ¿no? Nueva glucosa. Entonces, recordemos que ante la situación, por ejemplo, en el ciclo de Krebs nosotros vimos varios intermediarios, ¿no es cierto? Como por ejemplo eh, el oxaloacetato, ¿no? Eh, Voy a marcar acá. El oxaloacetato se llega a formar también a partir de otros intermediarios o derivados de otras biomoléculas, no siempre de carbohidratos. Por ejemplo, de aminoácidos como alanina, lactato y otros aminoácidos que pueden formar el piruvato y mediante el piruvato se convierte oxaloacetato y viene a formar una nueva glucosa. Eso vamos a ver nosotros hoy día. No voy a confundirlos muchos con esquemas y reacciones, voy a ir al punto, ¿ya? Entonces, recordemos, una de las vías de la gluconeogénesis, o sea, la gluconeogénesis de quienes se pueda formar a partir no solamente se forma a partir de restos de glucosa, quiero aclarar, o sea, de piruvatos, ¿no? Sino que también se forma a partir de restos de lípidos. Por ejemplo, como tenemos aquí el glicerol, que se va a convertir en glicerol 3-fosfato, fructosa y glucosa finalmente. También tenemos un aminoácido, por ejemplo, que son restos de proteína. Esta alanina se convierte en piruvato, oxaloacetato y va a ir a formarse glucosa también de lactato, ¿no? Que es una degradación, cuando vimos la anterior vez en la glucólisis, una glucólisis anaeróbica, cuando vimos el ciclo de Cori, cuando empieza a degradarse en ausencia de oxígeno, se convierte en lactato, ¿no? Y eso puede producir una acidosis láctica, dijimos. Entonces, también a partir del lactato empieza a producirse glucosa, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros el día de hoy en la gluconeogénesis. ¿En qué situaciones se conlleva la ruta de la gluconeogénesis? Por ejemplo, ante la
la actividad física intensa o ejercicio intenso, ya se libera lo que es lactato. Hay un desgaste de energía, ¿no es cierto? Y por ende uno va a querer, eh, eh, va a necesitar, ¿no es cierto?, consumir algunos tipos de alimentos, carbohidratos, por ejemplo, para poder formar energía y que uno nuevamente esté activo. Porque ¿qué es lo que hace uno, por ejemplo, cuando hace deporte, va a jugar, va a trotar o va al gimnasio, por ejemplo? Queda acabado, ¿no es cierto? Entonces, para poder reactivarse, uno tiene que consumir comida, ¿no es cierto? Para recuperar la energía. También podemos ver que la gluconeogénesis no solo se forma a partir de restos de glucosa, también está el lactato, aminoácidos, restos de lípidos, que igual van a llevar a la formación de una nueva glucosa. Normalmente, normalmente la gluconeogénesis se lleva a cabo, en su mayoría en el hígado, ya que es mayor proporción para la activación o para el envío de glucosa a la sangre, ¿ya? El que proporciona mayor síntesis de nueva glucosa es el hígado. Es ahí donde se sintetiza la mayor cantidad de una nueva glucosa, con un 90%, ¿sí? Un 10% en el riñón y un pequeño porcentaje en los músculos, como vimos la anterior vez, en una glucólisis anaeróbica. Si bien el músculo crea su propia energía, pero bueno, al consumo de la glucosa, perdón, va a liberar algunos componentes que van a inducir a la formación de una nueva glucosa, pero son bien pequeñas, la cantidad es casi insignificante. En cambio, donde se sintetiza y se forma mayor cantidad de glucosa es en el hígado. En la gluconeogénesis van a haber algunas reacciones que se conocen más que todo como barreras energéticas, ¿ya? Esto creo que lo he visto en un examen. Las reacciones que se conocen como barreras energéticas, es decir, algunas reacciones que son irreversibles. Entre ellas tenemos, por ejemplo, de piruvato a fosfonol piruvato, ¿ya? Como está acá. De piruvato a fosfonol piruvato, tenemos la fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato a glucosa, como vemos acá arriba. Creo que vi un modelo de examen y eso. Suele preguntarles eso. A veces les pregunta, las barreras, las reacciones conocidas como barreras energéticas en la gluconeogénesis, dice, ¿no? O también la reacción conocida como bypass de la gluconeogénesis son estas, las que no son reversibles. De piruvato a fosfonol piruvato, estas tres reacciones acá. No hay mucho que les vaya a preguntar en la gluconeogénesis, más que a partir, por ejemplo, donde se sintetiza mayor cantidad de glucosa, es en el hígado, ¿ya? Otra cosa, ¿cuáles son los sustratos para la síntesis de una nueva glucosa? Tenemos derivados de los lípidos, glicerol, aminoácidos derivados de las proteínas, ¿no? Lactato, por ejemplo, son sustratos para la síntesis de una nueva glucosa. No hay más que preguntarle de la gluconeogénesis. Ya. Ahora vamos a ir al ciclo de la pentosa. De aquí sí puede sacar algunas preguntas de más. Sí, es un poquito complejo, pero vamos a tratar de resumirlo de igual manera. En el ciclo de las pentosas vamos a ver dos fases, como dice, ¿no? Una fase que es la oxidativa y una fase que es la no oxidativa. Pero algunos se preguntarán, pero ¿qué importancia tiene el ciclo de las pentosas? Si yo más que todo me sé o escucho bastante la gluconeogénesis, glucólisis, eso me va a dar energía, dicen muchos, ¿no? O la glucogenogénesis, que es para la síntesis de nuevas glucosas, o glucogenólisis, para la degradación en situación que yo necesite glucosa. El ciclo de las pentosas es muy importante, ¿ya? Así mismo como las anteriores mencionadas. ¿Por qué? Vamos a ver en una fase oxidativa, creación del NAD reducido, que va a ser irreversible, y una fase oxidativa, formación de pentosa. ¿Qué pentosa vamos a formar ahí? Vamos a ver más adelante que son las ribosas, ¿ya? Que son reversibles. Hay que ver las características de las pentosas, ¿no?
Normalmente uno cuando habla de ingestas de carbohidratos o formación de energía, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza? La glucosa en exceso me va a formar o sintetizar glucógeno para como vía de almacenamiento, ¿no? O en caso, por ejemplo, de una glucólisis, para formación de energía, si así lo requiere mi cuerpo, yo voy a crear, bueno, en la glucólisis se va a crear piruvato para que luego forme acetil-CoA y me dar energía por el ciclo de Krebs, ¿no? Y toda esa ruta metabólica que vimos anteriormente. Pero hay otra vía, que la glucosa no solamente toma estas vías de síntesis de glucógeno y glucólisis, también toma una vía de las pentosas fosfato. Pero ¿para qué toma esas vías de las pentosas fosfato? Vamos a ver enseguida, ¿ya? Hay que ver que esto se realiza en el citoplasma, pero ¿por qué tiene importancia el ciclo de la vía de las pentosas? El ciclo de la vía de las pentosas normalmente nos sirven para poder proporcionar sustrato para la síntesis de colesterol, de ácidos grasos, de nucleótidos, que vamos a ver más adelante, que está acá en esta hojita. Acá está, miren. Ácidos grasos, colesterol, hormonas también. Entonces, mediante la síntesis de colesterol, obviamente van a tener funciones hormonales, ¿no es cierto? El colesterol es muy importante en la síntesis de diferentes tipos de hormonas. En los productos primarios, por ejemplo, en el ciclo de las pentosas tenemos el NADPH, que es el agente reductor o NAD reducido, se le dice, ¿no? La ribosa 5-fosfato, que es necesario para la formación de estos nucleótidos, por ejemplo, ARN, ADN y energía, ¿por qué no? También ATP, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a dar los sustratos o los cofactores necesarios para las reacciones de muchas rutas metabólicas, como es el NAD reducido y el FAD oxidado. NAD reducido les digo a aquellos que tienen hidrógeno, ¿ya? NAD o FAT que no tengan hidrógeno son los oxidados, ¿ya? Este ciclo de las ventosas constan de dos etapas, una que es la oxidativa y una no oxidativa. Para no alargarlo mucha teoría, vamos a irnos a los esquemas, ¿ya? Bueno, aquí está lo que les mencionaba hace rato. En la fase oxidativa me va a dar un cofactor, por ejemplo, el NADPH o NAD reducido, que me va a servir para la biosíntesis de ácidos grasos. Les puede preguntar eso. ¿Qué función tiene el ciclo de las pentosas? ¿No? Ya sea oxidado o reducido. Me va a ayudar para la síntesis o me va a dar los sustratos necesarios para la síntesis de ácidos grasos, de colesterol, neurotransmisores, nucleótidos, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es importante ahora que lo vemos desde este punto de vista, el ciclo de la pentosa. ¿Ya? Vamos a ver la fase oxidativa. No los quiero marear mucho con las reacciones y todo lo demás, ¿no? Vamos a ir directo al punto. La glucosa va a pasar directamente a formar este compuesto llamado ribulosa 5-fosfato por la acción de las diferentes enzimas que vemos, ¿ya? Glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Cuando nosotros veamos la presencia de NAD oxidado, que es NADP solamente sin H, y la presencia de NADPH con hidrógeno, siempre va a haber la acción de una deshidrogenasa, una enzima, ¿no? Entonces, luego esta glucosa 6-fosfato, que es de 6 carbonos obviamente, mediante la acción de las enzimas lactonasa y la fosfogluconato deshidrogenasa, me va a formar un compuesto de 5 carbonos, que es la ribulosa, ¿ya? La finalidad en la fase oxidativa, glucosa 6-fosfato, me va a formar ribulosa 5-fosfato. La ribulosa es una aldosa o una cetosa. Es una cetosa, ¿no es cierto? Ahora, de eso consta la fase oxidativa. Miren acá, está con amarillo, me va a dar los cofactores esenciales que estos, por ejemplo, actúan en muchas reacciones metabólicas, ¿ya? Facilitan en las reacciones metabólicas, como hemos visto en el primer corte, en el ciclo de Krebs, por ejemplo, actúan, ¿no? Entonces, formamos en la fase oxidativa la ribulosa 5-fosfato. Directamente no vamos a ir a la fase oxidativa, que es un poco más largo. Tampoco les voy a pedir que vean mucho, que se mareen con todo esto. Ya, aquí tenemos la ribulosa 5-fosfato, ya, que se produjo en la fase oxidativa, ¿sí?
De acuerdo, después de esta ribolosa 5-fosfato, van a venir un número de reacciones donde se van a aumentar, quitar, agregar carbono. Un poquito les voy a explicar eso, porque es importante en la fase no oxidativa, ¿no? Por ejemplo, en la fase no oxidativa vamos a tener tres reacciones o tres etapas principalmente, ¿no? La primera etapa va a ser la reacción de isomerización, que no está acá, ¿ya? La ribulosa 6-fosfato se va a isomerizar, ¿sí? Se va a isomerizar en silulosa 5-fosfato y en ribosa 5-fosfato, ¿ya? Si ven bien, ambas son de 5 carbono, entonces, ¿qué quiere decir isomerizar? Va a cambiar las posiciones de algunos de sus átomos, ¿no? Entonces, a partir de la celulosa, de la ribulosa, perdón, 5-fosfato, me va a convertir, o me va a formar ribosa 5-fosfato, como vemos acá, ribosa 5-fosfato, y al otro lado la celulosa 5-fosfato. Pero hay unas enzimas que interactúan en este caso. Si es que ay caramba. Si es que la enzima que va a interactuar para formar, ¿no?, la ribulosa 5-fosfato, que era la anterior mencionada, la ribulosa 5-fosfato, si me va a formar celulosa 5-fosfato, ¿cuál va a ser la enzima que va a interactuar? Va a ser una epimerasa, ¿ya? Ahora, la enzima que va a interactuar para formar la ribosa 5-fosfato va a ser una isomerasa, ¿ya? ¿Por qué les menciono eso? ¿Qué es isomerasa? Mejor vamos a empezar con la epimerasa, ¿ya? Que actúa acá. Hace rato, ¿qué vimos nosotros? Vimos una ribulosa 6-fosfato, esta de acá. La ribulosa es una aldosa o cetosa. Es una cetosa. Entonces, una isomerasa, ¿qué es lo que va a hacer? La celulosa es 5 carbonos también, sigue, ¿no? Entonces, una isomerasa, ¿qué va a hacer? Va a cambiar la posición de uno de sus oxidrilos de un centro quiral, nada más, ¿ya? Entonces, celulosa sigue siendo cetosa, ¿no es cierto? Sigue siendo una cetosa, pero en cambio vamos a notar acá que va a pasar de ribulosa a ribosa 5-fosfato. Pero ¿por qué ocurre eso? Por la acción de una enzima que es llamada epimerasa, ¿ya? La epimerasa que hace referencia, por ejemplo, a una diastereoisomería que normalmente en orgánica veíamos que cambiaba las posiciones de uno de sus centros quirales y por ende se convirtió de una cetosa a una aldosa. No les va a preguntar mucho de por qué se transforma y todo lo demás. No. Lo que sí yo les menciono es para que se pueda entender por qué acá se convirtió esto y esto, ¿no? Lo que les va a preguntar es cuáles son las reacciones de isomerización que se da en la fase oxidativa. Por ejemplo, mencione algunas, le va a preguntar. Tenemos la ribulosa 5-fosfato, que se va a isomerizar en ribosa 5-fosfato y en celulosa 5-fosfato. Ahí tenemos tres reacciones de isomerización, por ejemplo. ¿Qué es isómero? Que varían en las posiciones. Son diferentes estructuras, pero luego van a tener su misma fórmula molecular. Estos son isómeros que ocurren en la reacción de la fase no oxidativa. ¿Sí? Entonces, al final, esta celulosa que es de 5 átomos de carbono, ¿qué va a hacer? ¿Ya? Va a proporcionar 2 átomos de carbono a la ribosa, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que se va a disminuir, la celulosa se va a convertir en gliceraldehído de 3 átomos de carbono y la ribosa se va a convertir en una molécula de 7 átomos de carbono, como vemos acá, ¿ya? Y se va a llamar pseudoheptulosa 7-fosfato. Vamos a ver otra reacción. El gliceraldehído que teníamos anteriormente, ¿ya? Va a ganar en esta situación 3 átomos de carbono, ¿ya? Quiero decir que es la pseudoheptulosa le va a ceder 3 átomos de carbono y ya no va a ser gliceraldehído, ¿no? Ya no va a ser de 3, sino va a ser de 6, como vemos acá.
Se va a convertir en fructosa 6-fosfato por esta enzima transaldolasa. Y esta que perdió 3 carbonos, que era de 7 inicialmente, se va a convertir en D4, ¿no? Que es la eritrosa. Y por último, la última reacción, la eritrosa más la celulosa, ¿qué me va a convertir? Va a convertirse en fructosa 6-fosfato y gliceraldehído. Todas las anteriores mencionadas, quizás le puede preguntar como intermediario. Menciona algunas, son moléculas que se forman como intermediarios metabólicos del ciclo de las pentosas. Tenemos la C-deoctulosa, gliceraldehído, fructosa, eritrosa. Pero ¿cuál es la función principal del ciclo de las pentosas? De la fase no oxidativa. Recordemos que la fase oxidativa, estoy hablando de la oxidativa, la función es convertir de glucosa 6-fosfato a ribulosa, ¿ya? Y de esta ribulosa va a continuar la fase no oxidativa. ¿Qué quiero decir? Que se va a isomerizar la ribulosa 6-fosfato en ribosa, la ribulosa 6-fosfato en ribosa y en cilulosa, ¿ya? Y estos son isómeros, ¿sí? Estos tres nomás. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Para no marearlos más con todo esto, la finalidad simplemente se trata en poder proporcionar y convertir fructosa, como vemos al final, fructosa y gliceraldehído, ¿ya? Pero ¿por qué es importante la fructosa? ¿Para qué nosotros queremos la fructosa y el gliceraldehído? Recordemos, como mencionamos en un principio, el ciclo de las pentosas me sirve para poder proporcionar los sustratos para una nueva síntesis, ya sea de glucosa o ya sea la síntesis de colesterol, de ácido graso, de nucleótidos, etcétera, ¿ya? Y estos son intermediarios, por ejemplo, ¿de quiénes? Vamos a ver enseguida. Miren, tenemos fructosa 6-fosfato y vamos a ver acá. En la glucólisis hay fructosa 6-fosfato. Entonces puede ingresar en la ruta de la glucólisis. ¿Para qué? Para que forme piruvato y convierta acetilcoenzima A y vaya al ciclo de Krebs. ¿Ya? Vemos otro, por ejemplo, otro producto que se formó por la fase no oxidativa. Es el gliceraldehído 3-fosfato. Pero vamos a ver dónde lo vimos eso. ¿Dónde lo vimos? Miren, gliceraldehído 3-fosfato. Miren, va a entrar también en la ruta de la glucólisis. Me va a proporcionar también energía. O también podrían estos ser cofactores para poder sintetizar lo que es lípido, colesterol, ácido graso, etcétera. ¿Sí? Entonces, en la fase oxidativa, como les mencionaba, ¿qué va a liberar NADPH? En la fase oxidativa. Voy a volver a retroceder. Eso es lo más importante de la fase oxidativa. Ahora, ¿cuál es la función o cuál es el propósito del ciclo de las pentosas? De la fase oxidativa, el propósito o la función va a poder ser producir NAD reducido, en su estado reducido. Pero, ¿qué quiere decir este NAD reducido? ¿Para qué me sirve? ¿Ya? Va a servir como un agente reductor. ¿Y qué quiere decir como agente reductor? Pues va a participar en la síntesis de ácido graso, de colesterol, de nucleótidos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y también puede producir ribosa 5-fosfato. Listo. Ahora vamos a ir, ¿cuál es el propósito de la fase no oxidativa? ¿Ya? Aquí está. El propósito de la fase no oxidativa es producir, por ejemplo, ribosa 5-fosfato sin tener que producir NAD reducido, ¿ya? Pero también el propósito es dar como producto, y estos productos obviamente sustratos para la glucólisis, como vemos, ¿sí? O intermediario, la fructosa 6-fosfato va a poder tomar la vía ya sea de, de la glucólisis y lo mismo, perdón, ay, y el gliceraldehído también, ¿no? Como, como vemos acá. ¿Sí? Es un poco confuso, ¿no es cierto?, lo que es el ciclo de las pentosas, pero más que todo, recuérdense que el ciclo de las pentosas, la fase oxidativa, perdón, voy a retroceder. Esto memorícense. ¿Qué me va a dar la fase oxidativa? Me va a dar el NAD reducido. ¿Y para qué me sirve ese NAD reducido?
para la síntesis de ácidos grasos, colesterol, síntesis de nucleótidos, por ejemplo. Nada más de la fase oxidativa. Claro que me va a dar ribulosa y ese va a ser el sustrato para mi fase no oxidativa, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar en mi fase no oxidativa? En mi fase no oxidativa va a ocurrir una reacción de isomerización. ¿Quiénes son esos isómeros? Ribulosa 6-fosfato, ribosa 5-fosfato, perdón, ribulosa 5-fosfato, ribosa 5-fosfato y finalmente cirulosa 5-fosfato, ¿ya? Esos son isómeros. Para que finalmente me formen estos dos compuestos finales, que son fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Pero para qué? Para que estos puedan ingresar a la glucólisis, por ejemplo, ¿no? Como vemos acá, fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Listo, eso es lo que es el ciclo de la pentosa, ¿ya? Ahora, en la parte del metabolismo de las lipoproteínas, que si bien he visto que es bastante complejo lo que es el metabolismo de los lípidos, de las lipoproteínas, perdón, ¿ya? ¿Qué es lo que más pregunta? ¿Qué son las lipoproteínas? Las lipoproteínas son aquellos lípidos que están unidos al, ¿sí? Si se corta, vuelvan a ingresar, por favor, ¿ya? ¿Sí? Tu micrófono de la compañera. En las lipoproteínas, ¿qué son las lipoproteínas? Como dice su nombre, ¿no? Son lípidos unidos a proteínas. Eh, Casualmente, las proteínas son las que le confieren esa propiedad de que los lípidos sean los transportadores de, por ejemplo, las lipoproteínas, ¿qué van a hacer? Van a transportar el lípido a través de la sangre, ¿no es cierto? Porque si no, en el caso de la grasa es soluble con la sangre, no, no es cierto, no se atraen. ¿Quiénes son esas lipoproteínas? Tenemos los kilomicrones, las HDL, LDL, IDL y VLDL. Vamos a ver algunas de sus diferencias de esto, ¿ya? Y si bien también vamos a ver algunas de las denominadas apoliproteínas o apoproteínas, que son A, B48, B100, C1 y C2, ¿ya? Pero como ven, a veces es muy confuso memorizarse. Voy a solamente dar una pauta que es esencial, ¿no? Para poder identificar cuál de esas apoproteínas interactúan para la síntesis de estas lipoproteínas, ¿ya? La clasificación de las lipoproteínas, los kilomicrones, tenemos los VLDL de muy baja densidad, los IDL de densidad intermedia, los LDL de densidad baja, las HDL de alta densidad. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? ¿No? Como dicen, buenas y malas. ¿Por qué le dicen buenas y malas? Las HDL colesterol, por ejemplo, o estas lipoproteínas conocidas como HDL, ¿qué van a hacer? Me van a ayudar a eliminar el exceso de colesterol o de grasa de mi organismo. ¿Por qué? No es bueno que se vaya acumulando grasa en nuestro cuerpo o colesterol, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa grasita, ese colesterol se va a ir acumulando en las placas, bueno, en las vías de las arterias y va a formar malla o placas de grasa. ¿Qué quiere decir eso? En las arterias va a obstruir el flujo de sangre. ¿Y qué tiene que obstruya? Entonces, va a hacer que el corazón empiece a ejercer más, o sea, a trabajar más, obviamente, ¿no? Y puede conllevar a quizás es que de que una persona pueda tener un paro cardíaco, por ejemplo. Entonces, las HL colesterol ayudan a eliminar esas grasas y evitar ese tipo de enfermedades, ¿ya? Las HDL van a llevar el colesterol al hígado para que se sintetice, se degrade y se elimine. Por eso le decimos colesterol bueno, ¿ya? Por eso son llamados colesterol bueno, HDL, porque van a transportar el colesterol al hígado para que ese colesterol se degrade y se excrete mediante la orina y no se acumule en la sangre, ¿no? Porque es malo. Ahora, en cambio, cuando van a estar elevadas o va a haber muchas VLDL, IDL y kilomicrones, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Esas no se van a metabolizar, no se van a degradar, se van a ir acumulando en la sangre. Por eso se le dice colesterol malo.
son malos. ¿Por qué? Porque no se van a metabolizar, se van a ir acumulando en la sangre y formando unas placas de grasa y por ende puede conllevar a un tipo de ataques cardíacos, no paro, por la obstrucción de la circulación de la sangre. Aquí les hice un resumencito que creo que esto estaba en el primer corte, pero como me dijeron que entra en el segundo corte, ya de esto habíamos hablado en el primer corte. Más que todo de las apoliproteínas, ¿no? Pero ¿por qué le dicen apoliproteínas o por qué se los menciona? Las apoliproteínas, como dice acá, son importantes en la biosíntesis de las lipoproteínas, o sea, van a interferir en su síntesis de estas lipoproteínas, HDL, kilomicrones, LDL, etcétera, ¿ya? Conocemos las APO, A1, las B48, las B100, las C2, por ejemplo, las que más normalmente se usan, ¿ya? Las que se mencionan, perdón. Recordemos que todas estas apoliproteínas se sintetizan en eh, en el organismo, ¿no? Excepto las B48. Hay otra cosita también. Todas estas apoliproteínas se sintetizan en el organismo excepto las B48, estas de aquí. Hay otra pregunta. Todas las lipoproteínas se sintetizan en el hígado, excepto los kilomicrones. Estos se sintetizan en el intestino. ¿Ya? No está acá escrito, pero igual para que lo recuerden. Todas las lipoproteínas, kilomicrones, HDL, LDL, etcétera, se sintetizan en hígado, excepto los kilomicrones. Estas se sintetizan en los intestinos. ¿Ya? Acá les puse las ApoA. ¿Por qué les puse las ApoA? Porque estas van a ser importantes en la biosíntesis de las HDL. Las ApoB48, importante en la biosíntesis de los kilomicrones. Las ApoB100, importante en la biosíntesis de la VLDL, IDL, LDL. Las ApoC2, importante en la biosíntesis de kilomicrones y VLDL. Eso acuérdense y memorícense porque puede que les pregunte eso, ¿no? ¿Cuáles son las poliproteínas que se consideran importantes en la biosíntesis de kilomicrones, por ejemplo, ¿no? Tenemos la ApoB48, la C2 también, ¿no? Ahora, hay otra pregunta que dice, ¿todas las apoliproteínas todas las siguientes apoliproteínas mencionadas se sintetizan en el organismo, excepto, y hay un inciso que dice B48, entonces, este tenemos que encerrar, ¿ya? Y eso es todo lo que confiere a lo que es lipoproteína. Más que todo pregunta sus componentes esenciales para su biosíntesis, ¿no? O que aportan para su remodelación o biosíntesis. Ahora vamos a hablar de la síntesis del colesterol. Eh, Hay tiempito todavía, creo, ¿no? A ver, creo que ya se iba a cortar. La biosíntesis de colesterol, a ver, no hay mucho que mencionar. Lo único que les va a preguntar en la biosíntesis del colesterol es mencione, ¿ya? Mencione la reacción de síntesis de colesterol. O sea, no les va a pedir que maticen todas las reacciones, es imposible. No les va a pedir la reacción de de todos los intermediarios, ¿no? Quizás les puede pedir mencione intermediarios de la síntesis de colesterol. Por ejemplo, tenemos el mevalonato, el isopreno, el escualeno, por ejemplo, son intermediarios. Pero ¿cómo ocurre la síntesis de colesterol? ¿Ya? Dice que inicialmente se condensan, ocurre por la condensación de acetatos, ¿no? O restos de acetatos para formar mevalonato. O sea, en el organismo existen restos de carbono, ¿ya? O sea, son mencionados acetatos que esos se van a ir acumulando. Por eso es que son formados como anillos del colesterol. Se condensan lo que son los restos de acetato para formar inicialmente mevalonato. Del mevalonato va a pasar a convertirse de mevalonato a unidades de isopreno. Por eso tal vez en biomoléculas recuerden, unidad básica estructural del colesterol, isopreno, algunos decían, ¿no? O ciclopentanoperidofenantreno. Entonces, del mevalonato va a formar unidades de isopreno, después va a llegar a formar el escualeno, ¿sí? Pueden mencionar eso, de mevalonato a isopreno, de isopreno
Ya, listo. Continuamos entonces ya. Estábamos mencionando sobre la síntesis o metabolismo de colesterol, ¿no? Que llega a ser la síntesis de colesterol y su degradación, ¿no? Entonces, en la síntesis del colesterol, ¿qué es lo que normalmente preguntan? No les va a preguntar, es que matice toda la síntesis del colesterol, todo lo que ocurre. Jamás, no pregunta eso. Lo que más va a preguntar, este, va a ser cuáles son las reacciones que ocurren, ¿no? O cuáles son los productos que se van formando para la formación finalmente del colesterol. En la guía creo que, o en su libro Antonio Blanco, o tal vez en su informe, en el libro Antonio Blanco, si no me equivoco, está directamente que empieza por condensación de restos de acetato, forma mevalonato primero, ¿ya? De mevalonato, en el libro Antonio Blanco está directamente que me forma escualeno, pero hay una pequeña reacción que ocurre antes. De mevalonato se convierte en unidades de isopreno activado y se va a formar escualeno. Y finalmente de escualeno, como vemos acá, son unidades quizás, perdón, los restos isoprenos son lineales, entonces ya en el escualeno, la reacción de escualeno a colesterol ya es la ciclación que se va a ir dando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le va a preguntar? Mencione dos intermediarios metabólicos de la síntesis de colesterol, por ejemplo. Tenemos el mevalonato y el escualeno, por ejemplo. También está el isopreno, ¿no? Que es el activado. ¿A partir de qué compuesto se empieza a formar o sintetizar el colesterol? A partir de restos de acetato, ¿ya? Y luego enzimas y todo lo demás no les va a preguntar. Solamente, Disculpe, está compartiendo la pantalla porque no aparece. perdón, pensé que estaba compartiendo. No me di cuenta. Ya, yo rayando ahí en la pizarra. Vaya, ahora sí. Ya, perdón. Como les mencionaba, ¿no? El metabolismo del colesterol consta de la síntesis del colesterol y su degradación. Más que todo pregunta de la síntesis y de la degradación, muy poco, no pregunta nada de la degradación del colesterol. ¿Qué es lo que pregunta de la síntesis de colesterol? ¿Cómo se forma colesterol? ¿Ya? Empieza por la condensación o uniones de restos de acetato para formar ¿qué? Mevalonato. De mevalonato va a formar isopreno, ¿no? De isopreno, escualeno, y de escualeno finalmente se llega a ciclar, ¿ya? Para dar lugar o formar el colesterol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le va a preguntar, o bien tal vez mencione intermediarios de la síntesis del colesterol, está el mevalonato, el escualeno, el isopreno, por ejemplo, y luego recién se forma lo que es el colesterol. Otra pregunta que le puedo hacer, en la biosíntesis del colesterol se empieza a partir de condensación de restos de acetato, ¿ya? Para formar mevalonato y después ya colesterol, cada procedimiento. Y hay un poco de su degradación del colesterol, acabamos de hablar de la síntesis, ¿ya? Y de la degradación no hay mucho que hablar, se llega a degradar en el hígado, ¿ya? Si bien nosotros no podemos metabolizar o degradar lo que es el colesterol, pero hay algunas vitaminas, ¿no? Y que son producidas o adquirimos nosotros a través de los rayos solares o de la luz solar para que éstas activen su degradación del colesterol. ¿Qué quiere decir? El colesterol normalmente, ¿han escuchado sobre la bilis, las sales biliares? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven las sales biliares? Para evitar que se formen los cálculos biliares, ¿no es cierto? ¿Qué son los cálculos biliares? Son grasas que se van depositando en la vesícula biliar, ¿no es cierto? En la vesícula se van depositando pequeñas porciones de grasa y si nosotros no excretamos
o no producimos sales biliares como vemos acá, eso se va a ir solidificando. Entonces es ahí cuando la vesícula, dicen, tiene piedritas en su vesícula. ¿Por qué? Porque hay ausencia o deficiencia de estas sales biliares. ¿Y por qué hay ausencia o deficiencia? Ante una falta de degradación de colesterol. La degradación del colesterol en su mayoría, en su mayor porcentaje, se segrega o secreta lo que son las sales biliares, ¿ya? Y estas ayudan a solubilizar las grasas de la vesícula y poder excretarlas, y no así que se vayan acumulando. Si no hay sales biliares, estas se van solidificando, ¿sí? En la vesícula. Es por eso que también es importante tener un porcentaje adecuado de colesterol para que nos proporcione sales biliares y evitemos la formación de cálculos biliares, son las piedras. Creo que ahí llegamos. Sí, ahí llegamos a todo lo que es la degradación del colesterol. Degradación no le va a preguntar, síntesis sí. Tenían, creo, algunas preguntitas, modelos de examen. ¿Lo enviaron al grupo? Sí, está en el grupo, Ausi. Estoy bien. ¿Qué parte está? Ah, creo que igual mandaron de laboratorio, creo también, ¿no? A ver acá qué dice. Ah, aquí está, mira, una que creo que esta es más del primer corte. Por eso yo les preguntaba, es que a veces varía su avance. La primera pregunta, por ejemplo, ¿qué dice? Indique las vías metabólicas relacionadas con la glucosa. Por ejemplo, la glucosa, ¿qué vías metabólicas puede llevar? Puede ir por una glucólisis, su degradación de la glucosa, puede ir por una glucogenogénesis para formar nuevo glucógeno, puede ir a una, por ejemplo, gluconeogénesis también, glucogenogenólisis también son algunas vías. Esas son las vías metabólicas de la glucosa. Ahora, la síntesis de los fosfolípidos se puede iniciar por fosforilación de, siempre, ante una síntesis de los fosfolípidos, aquí que dice, la síntesis de fosfolípidos se puede iniciar con la fosforilación de un alcohol aminado. Siempre se empieza por la fosforilación de un aminoalcohol o alcohol aminado, como dice ahí. Esa es la respuesta. En el metabolismo de las lipoproteínas, En el metabolismo de las lipoproteínas se lleva a cabo la dotación de fracciones de proteínas cedidas por las lipoproteínas de alta densidad para lograr la solubilización parcial de la molécula en la circulación sanguínea. ¿Qué dijimos hace rato? Las lipoproteínas son lípidos que están unidos, como dice su nombre, a proteínas. Las proteínas le van a dar esa particularidad de poder transportar a través de la sangre, ¿no es cierto? Entonces, aquí qué está diciendo, en el metabolismo de las lipoproteínas se lleva a cabo la dotación de fracciones de proteica para que ésta, eh, para lograr su solubilidad parcial en la circulación sanguínea. Eso es verdadero, ¿ya? El almidón se degrada, al degradar se genera, ahí esto es de segundo corte. El almidón al degradarse, ¿qué es lo que genera? Pues, de biomolécula vimos un poco. No está diciendo al degradarse completamente, ¿no? El almidón cuando se degrada o cuando hidrolizamos el almidón genera algunos componentes, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué es lo que se llega a formar por degradación del almidón? Uno, se llega a formar glucosa, claro. También, pero como no hice degradación completa o hidrólisis completa, entonces es una parcial, quiere decir esto. El almidón, al degradarse, va a generar glucosa, maltosa, que es la unión de dos glucosas, y también dextrinas. Esos tres pueden mencionar. Aquí está, entre las enzimas que regulan el proceso de síntesis de glucógeno, se puede indicar, a ver, entre las enzimas que regulan el proceso de síntesis de glucógeno, se pueden indicar, a ver, un ratito, la fosforilasa, ¿qué dice acá?
en la síntesis, dice, ¿no? La fosforilasa, para empezar, esa es la que actúa en su degradación de glucógeno, así que no tiene nada que ver, ¿ya? Está diciendo entre las enzimas que regulan el proceso de síntesis de glucógeno. Se pueden indicar fosforilasa, nada que ver, eso es en su degradación. Aquí está pidiendo para la síntesis. En la glucosidasa, no. La que sí interactúa es la amilo 1,4,1,6 transferasa, o también la que nosotros estamos mencionando tanto, la enzima ramificadora, ¿no es cierto? En la anterior clase hicimos esto de la glucogenogénesis, que había una enzima ramificadora que se encargaba de ir ramificando glucosas cada día o cada cierto determinado eh, números de glucosa. Agarraba la glucosa y la ramificaba, ¿no? Entonces, la enzima que interactúa en la síntesis de glucógeno es la amilo 1,4,1,6 transferasa, o también llamada la enzima ramificadora, ¿ya? A ver qué dice acá. La molécula de la glucosa se degrada generando dos triosas, ¿ya? Entonces, a ver, la molécula de glucosa se degrada formando dos triosas. Eso dice, ¿no? A ver, no veo bien. Ah, ya, ya. La molécula de glucosa se degrada generando dos triosas. ¿Se recuerdan cuando en la glucólisis se llegaba a formar sí o sí dos moléculas de piruvato, ¿no es cierto? Pero antes de eso, eh, no sé, perdón, antes de eso de que se formen piruvatos, se formaban gliceraldehídos, pero había una que se formaba primero en dihidroxiacetona. Entonces, las moléculas o las triosas que se forman en la glucólisis, ¿ya? Son la dihidroxiacetona y el gliceraldehído. A ver la otra. Entre las barreras energéticas que se encuentran en el gluconogénesis se pueden indicar, a ver, acá están lo que mencionamos de la gluconogénesis, las barreras energéticas que se encuentran en la gluconeogénesis. Se puede mencionar la piruvato a fosfonol piruvato, fructosa 1,6-bisfosfato a fructosa 6-fosfato y glucosa 6-fosfato glucosa. Aquí la respuesta es toda. Y está también acá. De las otras preguntas también están en las diapositivas que les mandé anteriormente. ¿Dónde está? Ya, vamos afuera. A ver, acá está, miren. Miren, las reacciones se conocen como barreras energéticas. Y acá están, la fosfonol piruvato, las que menciona, la fructosa 6-fosfato y la glucosa. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta es todo. La glucólisis anaeróbica puede generar, y en la glucólisis que hablamos en la anterior clase, vimos que en la glucólisis había dos rutas, una que era en presencia de oxígeno, aerobiosis, y una que había en ausencia de oxígeno, en anaerobiosis, ¿no es cierto? En presencia de oxígeno, ¿qué formaba? Piruvato, ¿no es cierto? Y en ausencia, formaba lactato o ácido láctico. Y eso podría proporcionar también un cofactor, que es el NAT, que me va a proporcionar o me va a ayudar para la síntesis de ATP también. Entonces aquí la respuesta es acetato, ¿ya? Perdón, lactato, ¿ya? Glucólisis anaeróbica. Puede generar lactato o ácido láctico, es lo mismo, ¿ya? Lactato y ATP. Dos. En el metabolismo de otras exosas se forman intermediarios metabólicos. Ah, esto no hicimos, ¿no? En el metabolismo de otras exosas se forman intermediarios metabólicos activos catalizados por el grupo de enzima. En el metabolismo de las exosas normalmente vamos a ver ahí lo que son sacarosas, maltosas, bueno, que están, si bien sacarosa y maltosa son disacáridos, ¿no? Pero están formados por exosas.
pero también está la fructosa. Normalmente estas para poder eh, formar ya sea entrar a la vía de la formación de energía, siempre tienen que ser fosforiladas, ¿no? Y la primera vía o la primera enzima que actúa ahí es una que era la exoquinasa, la que fosforilaba, pero estas son llamadas también la sinasa, ¿sí? Son las sinasas, exoquinasas que le decía. Se le dice eso, ¿ya? El ciclo de las pentosas se forman diferentes isómeros. Aquí está también lo que les indicaba, la ribulosa 5-fosfato, ribulosa 5-fosfato, ribosa 6-fosfato y la Recording stopped.